Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre las estafas y sobre cómo podemos anticiparnos a una posible estafa o a un posible scam, que al final viene siendo lo mismo, pero en inglés. Sin embargo, creo que abarca más cosas, scam que estafa. También os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, aunque soy asesor financiero. Me llamo Adrián, por cierto, que hace mucho que no lo digo. Y estoy registrado como asesor financiero en EFPA España. Por lo tanto, tengo capacidad de comentar estas cosas. De hecho, empiezo comentando que esta noticia me llegó al boletín que recibo todos los días como asesor financiero y me sorprendió. Me sorprendió que fuera lo primero que se comentaba y también considero que hay necesidad de tratar estos temas desde la profesionalidad y desde estar todos los días en el mundo cripto. Hay agentes que pasan por el mundo cripto solo para investigar estafas y por lo tanto es más probable que vean el mundo cripto como un lugar de estafas, porque tienen que investigar, tienen que mirar quién está rompiendo las reglas y quién está llevándose el dinero de los clientes sin una contraprestación, sin un contrato, sin una regulación, sin una legislación y sin ningún tipo de acuerdo entre las partes, más allá de una promesa que no es viable o una promesa que directamente no existe. Entonces, vamos a mirar qué claves hay que seguir para evitar ese tipo de estafas y ese tipo de errores en general. Como veis, están entrevistando a exchanges, como viene a ser Bitpanda, que efectivamente están haciendo las cosas bien. Pero hay muchos actores que ya han sido incluso alertados desde la CNMV porque ya hay problemas con ellos o directamente han sido advertidos por la CNMV. Aquí tenéis una lista bastante detallada de lo que puede ser estafa directamente, porque han recibido una advertencia de la CNMV, que no quiere decir que sea estafa, pero sí que podéis venir al enlace que dejo debajo en la descripción y si alguna de las plataformas con las que trabajáis tiene la palabra Bitcoin, venid a esta web porque a lo mejor estáis utilizando alguno de estos servicios. Tenéis varias páginas, podéis investigar si hubiera algún tipo de advertencia hacia la entidad con la que trabajáis. Si estuviera en este listado, podríais leer el documento en español, el documento en inglés y podríais saber cómo se desarrolla todo ese asunto. Por ejemplo, la entidad no está registrada en la CNMV como se dice en su página web. Esto es muy grave. Decir que estás registrado en la CNMV y después que la propia CNMV lo desmienta es muy grave. Por lo tanto, si estáis en este tipo de plataformas, podéis poneros en contacto con la CNMV ya que han emitido un comunicado y si no han emitido ningún comunicado es un poco más complicado el acudir a la CNMV, pero siempre si tenéis cualquier tipo de sospecha, venid a esta infografía ya que están explicando de forma muy efectiva qué riesgos existen. Por supuesto, tenemos que pensar en la complejidad que en el caso de las criptomonedas es mayor porque hay que entender de criptografía, hay que entender de finanzas, hay que entender de economía, hay que entender de psicología, hay que entender bastante. Luego, la parte especulativa es un poco sensible porque todos los mercados financieros tienen un componente especulativo. En criptomonedas es cierto que hay más especulación o hay más componente especulativo del que nos gustaría, más allá de decir, bueno, ¿qué valor tiene este activo o qué valor relativo tiene con respecto a otro activo? En último término, es cierto
que todos queremos comprar barato y vender caro, pero no solo aquí, sino en el mercado de abastos, en la frutería de al lado de tu casa, en la gasolinera, en cualquier negocio hay un componente especulativo de comprar barato y vender caro, y quien lo niegue, sinceramente, considero que tiene un problema, ¿no? Tiene que revisar esa tesis de que los mercados son más o menos especulativos. Es una palabra que lo dice todo y a la vez no lo dice, no dice nada. Por lo tanto, cuidado con el término especulativo. La formación de precios. Este tema sí que me parece complejo y a la vez que, como se nos comenta, puede haber un componente de manipulación. Obviamente, cuando hay distribuciones, cuando hay acumulaciones, cuando hay noticias, cuando hay este tipo de historias, ¿no? Podemos anticiparnos. De hecho, yo hay veces que puedo detectar algo de manipulación y advertir. El hecho de que esté viendo que mucha gente quiere vender o que mucha gente quiere manipular el mercado, yo digo, ojo, ojo, cuidado, porque hay muchas personas que compraron muy barato y lo tenéis que saber. Entonces yo salgo y lo comento para que no caigáis en ese problema de formación de precios. Obviamente en cualquier mercado que está surgiendo, que se está capitalizando, tenemos problema de formación de precios. No es lo mismo Bitcoin en 2013 o en 2015 que ahora. Bitcoin tiene muchísima más liquidez que por entonces. Y no es lo mismo estar en Binance, estar en FTX, estar en Coinbase que estar en un exchange que lo fundaron ayer. Por lo tanto, hay que tener muy presente el tema de formación de precios, por supuesto. Incluso si estáis en una piscina DeFi, cuidado porque la formación de precios es un tema complejo. Bueno, es cierto que es un asunto que debemos tratar con cautela y, por ejemplo, si vais a un cajero de Bitcoin, ahí es donde empiezan un poco los problemas con los precios, porque no tienen acceso a buena fuente de liquidez y, por lo tanto, hay un diferencial entre la compra y la venta muy grande. Entonces, por favor, tenedlo en cuenta a la hora de hacer vuestras compras. También el carácter transfronterizo, que obviamente para un regulador es una traba, ya que deberían coordinarse con otros reguladores y obviamente puede estar regulado según legislación de un paraíso fiscal o de una nación un poco extraña, ¿no? o poco conocida, vamos a dejarlo ahí, y por lo tanto que sea mucho más difícil seguir el rastro de esa empresa. Si lo comparamos con Telefónica o lo comparamos con Iberdrola, obviamente las diferencias son evidentes. Es cierto que te van a cobrar por otro lado, es cierto que la manipulación va a existir y que si estáis interesados puedo hacer una comparación con las empresas del IBEX 35 y cómo se manipulan con datos fiables, con datos que emiten las propias empresas. Por ejemplo, el hecho de que vengan de la empresa de al lado, véase, los de Telefónica tienen acciones de otra empresa y por lo tanto, al final el IBEX 35 es un conjunto de empresas que tienen acciones de la empresa de al lado. Entonces, ¿qué tipo de incapacidad de manipulación hay en el IBEX 35? Preguntas que también hay que hacerse. ¿Está manipulado el mercado de las cripto más que el mercado tradicional, más que el mercado del IBEX o del DAX o del SP500? Cuidado, cuidado porque también hay problemas de formación de precios. Concretamente, no hay negociación por la noche. Entonces, ¿cómo se forman los precios por la noche? ¿Qué negociaciones hay por la noche? ¿Quién está intercambiando acciones cuando no hay mercado abierto? Claro, en el mercado cripto eso nosotros lo sabemos porque hay una transparencia que aquí no se menciona, por ejemplo. Hay una transparencia propia de la blockchain. También hay liquidez propia de los incentivos que existen para aportar liquidez. Si yo voy al sistema de bolsas y mercados españoles, allí no hay incentivos por proveer liquidez. No me van a pagar un
porcentaje de las fees que se recauden en ese mercado. Por lo tanto, que tenemos un sistema de incentivos muy poderoso. Sin embargo, no nos quita, no estamos exentos de robos, estafas, pérdidas por aportar liquidez y que haya un hack o incluso que haya un rug pull, es decir, que los fundadores se lleven los tokens o vendan los tokens y abandonen el proyecto, o directamente se haya hackeado el sistema, se haya hackeado ese contrato inteligente y se pierdan todos los fondos. Si estáis interesados en profundizar en los comunicados de Banco de España junto con CNMV, debajo tenéis un link en el que podéis profundizar más en este asunto. Y bueno, aquí se desarrolla un poquito más a nivel de texto. Por supuesto, es curioso que no estén desarrollando esta regulación y a la vez estén advirtiendo de la falta de regulación. Obviamente, ¿qué se puede esperar o qué le podemos pedir al regulador? Que aclare qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y obviamente necesitamos que haya una aproximación sin sesgos, como viene a ser la aproximación que se tiene con los fondos de inversión. Yo trabajo para trabajo para un fondo de inversión y os puedo decir que efectivamente en España hay muy poca regulación, hay muy poca empatía y el fondo en el que trabajo no está registrado en España, está registrado en Gibraltar. Porque todavía no hay una regulación, una legislación lo suficientemente atractiva a nivel de claridad, a nivel de empatía y a nivel de entendimiento de este mercado, porque hace falta entender muy bien este mercado y espero que algún regulador esté viendo este vídeo, ya que hay muchos puntos que hay que tener en cuenta a la hora de entender, por ejemplo, las ventajas, las virtudes de la especulación, el hecho de que sea complejo otro tipo de productos también y que incluso a nivel de volatilidad o a nivel de liquidez tengamos mucha liquidez en activos como Bitcoin, como Ethereum, como los futuros de Bitcoin, los futuros de Ethereum y activos de alta capitalización como XRP. XRP tiene mayor liquidez que muchas empresas del IBEX 35, pero por goleada. Incluso os podría decir que Solana, que Dogecoin. Dogecoin tiene mayor liquidez que muchas empresas del IBEX 35 y por goleada. Tú puedes comprar $1 millón en Dogecoin y no ves el precio. Puedes intentar comprar €1 millón en una empresa del IBEX 35 y puedes mover el precio. Y ya ni os hablo del MAP o de otro tipo de bolsas. Sí, puede que el titular sea: es más fácil comprar Dogecoin que comprar una parte, un trocito del IBEX 35, pero es que al final del día tenemos que comparar la capacidad de hacer compras grandes sin mover el precio en el mercado cripto y hacer compras grandes sin mover el precio en los mercados tradicionales. Además, la restricción más clara es que si yo quiero comprar acciones, por ejemplo, de Berkeley Minera, en España tenemos que pensar en el siguiente problema de liquidez. Hay acciones en España, había, ya no sé en qué situación está, pero ha habido problemas a nivel de que había poca liquidez en España y que había que traer liquidez o de Australia o del Reino Unido. Por lo tanto, la liquidez también está muy restringida en el mercado tradicional precisamente por su carácter nacional o su carácter de jardín acotado, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar qué ventajas tienen las criptomonedas con respecto al mercado tradicional. Y precisamente ese carácter transfronterizo puede ayudarnos con problemas de falta de liquidez. Obviamente, hay que recordar que hay muchos scams y que precisamente todas las virtudes nos pueden llevar a que haya fondos de inversión que no estén registrados en España o no estén registrados en una regulación favorable
y estén en un paraíso fiscal o estén en alguna legislación o en alguna jurisdicción más favorable para el fondo y menos favorable para el partícipe. Por lo tanto, podéis seguir investigando a nivel de profundizar en estos artículos. También se puede obtener exposición a estos activos, a las cripto, a Bitcoin, a Ethereum, a través de empresas que tienen Bitcoin, que tienen Ethereum en sus balances. Y ayer estuve comentando esta oportunidad. Se puede comprar MicroStrategy, se puede comprar Tesla, se puede comprar incluso Twitter, que intuimos que en breves tendrá también criptomonedas, o al menos está ya trabajando con criptomonedas. Se pueden comprar acciones de Visa, se pueden comprar acciones de Mastercard, que están empezando a trabajar con criptos. Incluso se pueden comprar acciones de BBVA porque ya están también trabajando en criptos, tienen o tenían acciones de Coinbase y están trabajando en criptomonedas. Por lo tanto, también podemos buscar esa exposición indirecta haciendo cada uno su propia investigación, pero se puede buscar esa exposición indirecta a las criptomonedas. No hace falta comprar Bitcoin directamente, aunque cualquier fan de Bitcoin os diría que compréis y que estéis solo en Cold Wallet con vuestras claves privadas, y si no son vuestras claves privadas, no son vuestras monedas. Existen otras opciones. Se pueden encontrar opciones muy diversas en el mercado y estando alejados de esas estafas. ¿Cómo podemos detectar una estafa? ¿Cómo podemos anticiparnos a ese asunto? Lo primero que debemos hacer es pensar cómo se estructura una estafa. Básicamente una estafa es dinero rápido, fácil y con un sentimiento de venganza o un sentimiento muy racional hacia ganar dinero. Véase. Yo procuro hablar de oportunidades o de activos que tienen potencial a largo plazo, que yo considero que tienen un gran potencial a largo plazo. Véase XRP, véase Tent, véase MetaHero, véase Kanga. Y yo considero que dentro de 5 años, dentro de 1 año, dentro de 6 meses, dentro de 3 meses, van a tener potencial. Sin embargo, si yo os prometiera una rentabilidad del 400% mañana o del 400% dentro de una semana, dentro de un mes, eso inmediatamente conlleva la siguiente pregunta. ¿Qué riesgos hay ahí? ¿Por qué en tan poco tiempo? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer para conseguir ese modelo de rentabilidad? ¿Y qué sé yo que el resto no sepa? Si encima estoy promocionando a los 4 vientos esa rentabilidad, probablemente sea porque no hay capacidad de llegar a un público más selecto. Entonces, las buenas oportunidades suelen estar en un público muy selecto y suelen estar en fondos de inversión, como comentaba ayer, que probablemente tengan capacidad de acceder a esos mercados ilíquidos y tengan la capacidad, por ejemplo, de ayudar con la comunicación o ayudar con algún tipo de proceso legal, con algún tipo de proceso de cualquier tipo, insisto. Debéis pensar qué sabéis vosotros que el resto no sepa. Y si es algo que pinta demasiado bonito para ser verdad, probablemente lo sea. Si os prometen una rentabilidad del 50% semanal o del 50% mensual o algo que os suene a exagerado, por favor, preguntad. Si sospecháis de algún proyecto o sospecháis de algún sistema, preguntad en el grupo, preguntad en cualquier foro, en los comentarios, porque muy probablemente no sea de fiar. Y ante la duda, pensad en Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, monedas de gran capitalización que han sobrevivido al paso del tiempo y que son inversiones que normalmente sobreviven más tiempo. Es cierto que ha habido proyectos que han estado en el top 10, como BitConnect,
no sé si llegó a estar en el top 10, pero sí que llegó a estar muy arriba en CoinMarketCap, que se han ido a cero. Nadie nos va a salvar de este tipo de activos, nadie nos va a salvar de un Evergrande ni de cualquier activo que pueda quebrar. Gowex, por ejemplo, quebró y era una empresa muy conocida. Hay muchos ejemplos ante los que hay que estar prevenidos. Sin embargo, ya digo, consultad, haced vuestra propia investigación y ante la duda, no entréis en una inversión. Porque si estáis dudando, si no lo veis claro, si no veis un modelo de negocio, si no veis una oportunidad clara y sobre todo, si no tenéis una preparación, no entréis. Hay muchos trenes que se pueden tomar. Incluso se puede esperar hasta que se encuentre una oportunidad clara, una oportunidad que se vea con una rentabilidad atractiva y a la vez justa y a la vez fácil de entender y a la vez dentro de vuestro círculo de competencia. Ahí es cuando se puede dar un paso adelante y decir, asumo los riesgos y espero una rentabilidad. En el momento en el que esa tesis cambia o no lo vemos claro, es momento de asumir una pérdida y salirse del mercado. Porque si simplemente esperamos a que se recupere porque tenemos la expectativa, la esperanza de que a pesar de va a seguir recuperándose, probablemente esa inversión no salga bien. Sin embargo, si nos hemos equivocado, si fundamentalmente nos hemos equivocado, hay que asumir el error y estar dispuestos a rectificar. Ante la duda, consultad, preguntad a personas que llevan mucho tiempo, que tienen una formación, que tienen unas certificaciones. A mí me podéis preguntar puntualmente en Instagram, sobre todo si necesitáis ayuda con alguna estafa o con algún scam que consideréis que, bueno, puede ser de mi interés ayudaros o os puede ayudar. Donde no puedo ayudar gratuitamente es en ¿qué va a subir más? ¿Stellar o Cardano? ¿Stellar o Tron? Ahí ya, sinceramente, hay una diferencia muy, muy grande. Y eso ya sí que es asesoramiento financiero. ¿O qué debo tener más? ¿En pequeña capitalización? ¿En gran capitalización? Ahí ya entramos en temas un poco más complejos. Sin embargo, estoy a vuestra entera disposición. También tengo un canal privado en Patreon, debajo en la descripción, que reabro hoy, 1 de octubre. Si lo estáis viendo más adelante, también tenéis disponibilidad y tenéis mis redes sociales disponibles si queréis contactar conmigo, si me queréis comentar cualquier cosa. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.